Las palabras me golpearon más fuerte que una bofetada física. Solo la ayuda. Miré al licenciado Hernández, el abogado de la familia, que estaba sentado en silencio en el extremo más alejado de la mesa. Había estado con nosotros durante 30 años. Se veía pálido. Estaba mirando su servilleta. Patricio se levantó y caminó hacia mí. Era un hombre alto, imponente. Usaba su altura para intimidar a la gente. Usualmente funcionaba. Ya no. Patricio sonrió. Era una sonrisa cruel. A partir de mañana por la mañana, Grupo Apex es dueño de todo. Los camiones, los edificios, los servidores y el código. Y como pareces tan infeliz con el arreglo... ¿Me escuchaste? Estás despedida por insubordinación. Por causa justificada, lo que significa que no hay liquidación. Hizo un gesto hacia la puerta. Fuera de mi casa. Ve a empacar tu escritorio. En realidad, no te molestes. Seguridad te enviará una caja. Solo dame tu credencial. El único error que cometí fue mantenerte en la nómina tanto tiempo, se burló Patricio. Ahora lárgate. Siéntese, Hernández, rugió Patricio. Metí la mano en mi bolsillo. Saqué mi tarjeta de acceso, la llave maestra que abría todas las puertas en Logística Loreto. La dejé caer en el puré de papa a medio comer de Patricio. Adiós, papá, dije. Me di la vuelta y salí. No azoté la puerta. Pasé por la entrada de servicio, pasé los autos caros y me subí a mi Subaru. Mientras conducía por el largo camino de entrada, dejando atrás la finca, no lloré. Mis manos estaban firmes en el volante. Mi padre pensaba que tenía todas las cartas. Pensaba que era dueño de la empresa, del código y de mí. Pero mientras giraba hacia la autopista, regresando a mi casa tranquila y a mis abejas, recordé algo. Recordé una tarde lluviosa en 2011. Recordé a un hombre desesperado rogándole a su hija de 33 años que salvara su empresa. Y recordé un documento guardado en la caja fuerte a prueba de fuego en mi estudio. Sección 17C. Ellos lo habían olvidado, pero yo no. Mi casa se sentía diferente cuando regresé. Por lo general, se sentía vacía, un poco demasiado tranquila para una persona. Esta noche se sentía como una fortaleza. Cerré la puerta principal, apagué la luz del porche y caminé directamente a mi estudio. El estudio era mi verdadero santuario. Una pared estaba cubierta con planos enmarcados de motores de combustión antiguos. La otra estaba llena de libros sobre lenguajes de codificación que no se habían utilizado desde los años 90. En la esquina, detrás de un pesado escritorio de roble, había una caja fuerte de piso. Giré el dial. Izquierda 32, derecha 14, izquierda 5. La pesada puerta de acero hizo clic al abrirse. Dentro, debajo de mi acta de nacimiento y las escrituras de la casa, había un sobre manila. Estaba polvoriento. No lo había tocado en casi una década. Lo saqué y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas. Desaté con cuidado la cuerda y deslicé el documento hacia afuera. Acuerdo de reestructuración de emergencia y asignación de propiedad intelectual. Fechado el 12 de abril de 2011. Pasé los dedos por el papel. Recordaba ese día vívidamente. Estaba lloviendo. El techo de la vieja oficina goteaba en cubetas en el pasillo. Patricio, mi papá, estaba llorando. Realmente llorando en su oficina. El banco amenazaba con embargar la flota. Habíamos perdido la nómina 2 veces. Los choferes amenazaban con huelga. Yo tenía 33 años. Acababa de vender mi departamento, mi primer activo real, y liquidé mis ahorros. Tenía $200,000 en efectivo. Era todo lo que tenía. Papá me rogó por ello. Dijo que era un préstamo, pero yo sabía que los préstamos a la familia nunca volvían. Así que le propuse un trato. Le daría el efectivo para pagar la nómina y le construiría un nuevo sistema de despacho automatizado que reduciría los costos de combustible en un 30%. Pero a cambio, quería protección. Fui a la página 12, sección 17C, Derechos de reversión. La cláusula era corta,
brutalmente simple. En el caso de que Logística Loreto no ejerza la opción de comprar los derechos exclusivos de las patentes de optimización de rutas dinámicas, DRO, a perpetuidad, por la suma de $10 millones dentro de los 15 años posteriores a esta firma, todos los derechos, propiedad y regalías se revertirán automáticamente a la autora, Valeria Vance. Miré la firma en la parte inferior. La firma de Patricio era temblorosa, desesperada. Se había reído cuando la firmó. ¿10 millones? Había dicho, secándose los ojos. Valeria, si esta empresa llega a valer lo suficiente como para pagarte 10 millones por un código de computadora, seré el hombre más feliz del mundo. Claro, ponlo. Es dinero de Monopoly. 15 años. Miré el calendario en mi teléfono. 12 de abril de 2011 más 15 años. Eso significaba que la fecha límite era el 12 de abril de 2026. Hoy era 24 de abril. Habían perdido la fecha límite por 12 días. Estaban tan ocupados descorchando champaña por la venta a Apex, tan ocupados midiendo las cortinas para su villa toscana, que se olvidaron de verificar la fecha de vencimiento en los cimientos de su casa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por adrenalina. No era solo una empleada la que despidieron, no era solo la ayuda, yo era la dueña. Y su contrato de arrendamiento acababa de expirar. No llamé a un abogado, todavía no. Sabía exactamente qué hacer. Abrí mi laptop e inicié sesión en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. Había mantenido mi cuenta de creador activa todos estos años, actualizando las tarifas de mantenimiento de mi propio bolsillo, por si acaso. Navegué a la pestaña de transferencia de propiedad. Subí la copia escaneada del acuerdo de 2011. Resalté la sección 17C. Llené el formulario de afirmación de reversión. El sitio web me pidió confirmar. ¿Es usted el autor original? Hice clic en sí. ¿Ha expirado el periodo de exclusividad sin compra? Hice clic en sí. Le di a enviar. Una pequeña rueda giratoria apareció en la pantalla. Giró durante 5 segundos. 5 segundos que cambiaron mi vida. Solicitud recibida. Procesando. Confirmación estimada en 48 a 72 horas. Cerré la laptop. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Mis manos estaban perfectamente firmes ahora. Papá quería dárselo todo a Conrado. Quería asegurar el linaje. Bueno, estaba a punto de aprender una dura lección sobre genética. Conrado podría tener sus ojos, pero yo tenía su crueldad. Y a diferencia de ellos, yo leía la letra pequeña. Los siguientes 3 días fueron extraños. Estaba desempleada por primera vez en 25 años. Me despertaba a las 6 de la mañana, pero en lugar de correr al cuarto de servidores para apagar incendios, preparaba café y me sentaba en mi porche trasero. Observaba a las abejas. Estaban ocupadas. El flujo de néctar de primavera estaba comenzando. Traían polen, amarillo brillante, naranja profundo. Estaban construyendo. Mi teléfono estaba tranquilo. TI había cortado mi acceso a los servidores de correo de la empresa a las 8:01 de la mañana después de la cena. Habían borrado de forma remota mi teléfono de la empresa, pero yo esperaba eso, así que estaba usando mi teléfono personal desechable. Pasé el tiempo trabajando en un proyecto que había descuidado. Restaurar un reloj de bolsillo Patek Philippe antiguo de los años 20. Era un mecanismo complejo, cientos de pequeños engranajes, resortes y palancas trabajando en perfecta armonía. Si un engranaje estaba desalineado, todo se detenía. Eso era exactamente lo que era Logística Loreto, una máquina compleja, y acababan de despedir a la única persona que sabía cómo darle cuerda. En la mañana del tercer día, mi correo personal sonó con un mensaje del INPI. Asunto: notificación de finalización de registro de reversión de patente. Lo abrí. Adjunto había un certificado formal. Ese documento certifica que todos los derechos, títulos e intereses en los números de patente MX 844-21001,
optimización de ruta dinámica. MX 844-21002, lógica predictiva de combustible. Y MX 844-21003, despacho autónomo, han sido revertidos a la inventora original, Valeria Vance. Era dueña de ello. Era dueña del cerebro de la empresa. Imprimí 3 copias del certificado. Luego redacté una carta. No usé jerga legal. La mantuve simple. A la Junta Directiva de Logística Loreto y al Departamento de Adquisiciones de Grupo Apex. A partir de esta fecha, afirmo mi propiedad exclusiva de la tecnología subyacente que actualmente impulsa la flota logística de Loreto. La licencia otorgada en 2011 ha expirado. Cualquier uso continuo de esta tecnología constituye una infracción deliberada de la propiedad intelectual. Tienen 24 horas para cesar las operaciones de todo el software que utiliza mi código o asegurar un nuevo acuerdo de licencia. Atentamente, Valeria Vance. Puse las cartas en sobres de mensajería urgente. Las marqué como prioridad nocturna. Firma requerida. Conduje hasta el centro de envíos. La chica detrás del mostrador pesó los sobres. ¿Cosas importantes?, preguntó, mascando chicle. ¿Podrías decir eso?, sonreí. Es un aviso de desalojo. Ella se rió, pensando que estaba bromeando. No lo estaba. Conduje a casa y esperé. Sabía cómo funcionaría la línea de tiempo. Las cartas llegarían alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente. Tomaría unos 30 minutos para que la sala de correo las clasificara, otros 30 minutos para que el departamento legal las leyera, y luego, alrededor del mediodía, comenzarían los gritos. Volví a mi reloj. Coloqué el último engranaje en posición, la rueda de escape. Le di cuerda al resorte principal. Tic, tic, tic. El reloj cobró vida. Era perfecto. A las 11:42 de la mañana del día siguiente, mi teléfono vibró. Llamada entrante. Papá. Lo dejé sonar. Llamada entrante. Papá. Lo dejé sonar de nuevo. Llamada entrante. Mamá. Puse el teléfono en no molestar y lo dejé boca abajo sobre la mesa. El zumbido continuó, vibrando contra la madera como un avispón enojado. Me serví otra taza de té. Para la 1 de la tarde, mi teléfono tenía 47 llamadas perdidas. 20 de Patricio, 12 de Beatriz, 10 de Conrado y 5 de un número que no reconocía. Probablemente el pobre abogado general de Loreto, que actualmente estaba teniendo un ataque al corazón. Decidí escuchar algunos mensajes de voz solo para medir la temperatura del incendio que había provocado. Reproduje el primero de Patricio. Valeria, ¿qué demonios es esto? Acabo de recibir una carta de la oficina de patentes. ¿Es esto algún tipo de broma enferma? Llámame de inmediato. Estás avergonzando a esta familia. Sonaba confundido. Enojado, pero confundido. Todavía pensaba que estaba a cargo. Salté al tercero de él, grabado 20 minutos después. Valeria, contesta en teléfono. Apex nos acaba de llamar. Su equipo legal está enloqueciendo. Están amenazando con pausar el trato. Necesitas firmar una renuncia diciendo que esto es un error ahora mismo. ¿Me oyes? Te voy a demandar hasta dejarte en la calle. Pánico. Bien. Luego reproduje uno de Conrado. Oye, Val, mira. Papá está perdiendo la cabeza. Vamos, deja de jugar juegos. ¿Podemos darte algo? Ok. Tal vez 50,000 pesos. Solo firma el papel. Tengo inversionistas alineados para mi fondo. No puedo parecer un idiota. Llámame. 50,000 pesos. Todavía estaba tratando de comprar un diamante con un cupón. El último era de mamá. Su voz temblaba, pero era ese temblor helado y peligroso que usaba cuando era niña y no limpiaba mi cuarto. No sé quién te crees que eres haciéndole esto a tu padre. Tiene presión alta, Valeria. Si le da un derrame cerebral, estará en tus manos. Está siendo egoísta y vengativa. Arregla esto. Borré los mensajes. No iba a enfrentarlos sola. Conocía a mi familia. No jugarían limpio. Intimidarían, mentirían y harían trampa.
Necesitaba un tiburón. Llamé al licenciado Galeano. Había conocido a Víctor Galeano hace unos años en una conferencia de tecnología. Era un litigante de propiedad intelectual corporativa que usaba trajes a la medida y sonreía como un cocodrilo. Me había dado su tarjeta y me había dicho: si alguna vez decides dejar que esa empresa te explote, llámame. Contestó al segundo timbrazo. Valeria Vance. Su voz era suave, profunda. Me preguntaba cuándo sabría de ti. Vi la presentación en el IMPI esta mañana. Apareció en mi rastreador. Muy agresivo. Hola, Víctor, dije. Necesito representación. Asumo que Logística Loreto se está derritiendo. Lo están. Apex también está involucrado ahora. ¡Excelente! Galeano se rió entre dientes. Me encanta una pelea de perros entre tres. ¿Cuál es tu objetivo aquí, Valeria? ¿Quieres un acuerdo? ¿Una reinstalación? ¿Una disculpa? Miré por la ventana hacia mis colmenas. Pensé en la cena. Pensé en Patricio tirando mi tarjeta de acceso al puré de papa. Pensé en que me llamaran la ayuda. Ningún acuerdo, dije. Quiero el valor total de mercado. Quiero que se den cuenta de que vendieron una casa que no les pertenecía. Quiero exprimirlos, Víctor, hasta que chillen. Música para mis oídos, dijo Galeano. Redactaré un cese y desista formal. Exigiré una medida cautelar inmediata sobre su flota. Cada camión que usa tu algoritmo es una escena del crimen rodante. Te lo enviaré en 1 hora. Y Valeria, ¿sí? No contestes tu teléfono. No hables con ellos. No abras tu puerta. Déjame ser el muro. Dalo por hecho, dije. Colgué. La casa estaba tranquila de nuevo, pero la energía había cambiado. La mecha estaba encendida. La bomba había estallado. Ahora todo lo que tenía que hacer era ver subir el humo. Fui a la cocina y me hice un sándwich. Le di un mordisco y, por primera vez en 3 días, la comida realmente sabía bien. ¡Wow! Las cosas se están calentando. Valeria acaba de lanzar la bomba nuclear sobre su familia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en sus zapatos? ¿Tomarían los 50,000 o lo quemarían todo? Déjenmelo saber en los comentarios. Y oigan, si están disfrutando la venganza, revienten ese botón de me gusta y suscríbanse. Comenten su ciudad para saber de dónde son mis oyentes. Cada comentario ayuda a que el canal crezca. Gracias. El asedio comenzó a las 8 de la mañana siguiente. No comenzó con una demanda. Comenzó con golpes en mi puerta principal que eran lo suficientemente fuertes como para despertar a los muertos. Estaba en mi cocina alimentando mi masa madre. Revisé el monitor de seguridad montado en la pared. Era Conrado. Llevaba el mismo traje de ayer, arrugado y manchado. Parecía que no había dormido. Golpeó la puerta de nuevo. Valeria, sé que estás allí. Abre esta maldita puerta. No me moví. Tomé un sorbo de mi café y presioné el botón del intercomunicador. Vete, Conrado, dije. Mi voz resonó a través del altavoz en el porche. No tengo nada que decirte. Conrado miró a la lente de la cámara, su rostro distorsionado por el efecto ojo de pez. No puedes hacer esto, Val. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Apex ha congelado los fondos. El trato está atascado en el depósito de garantía. Están haciendo preguntas que no podemos responder. Eso suena a un problema tuyo, respondí con calma. Deberías haber verificado la propiedad de la API antes de intentar venderla. Papá está dispuesto a ser generoso, gritó Conrado, cambiando de táctica. Sacó una chequera de su bolsillo. Me autorizó a escribirte un cheque ahora mismo. $200,000 libres de impuestos. Solo firma la renuncia, entrega las llaves del repositorio y olvidamos que esto sucedió. Me reí. No pude evitarlo. ¿200,000? Conrado, la valoración de las patentes es aproximadamente el 40% del trato total. Esos son $340 millones. ¿Y me estás ofreciendo el 0,05%? Es mejor que nada, gritó, pateando la parte inferior de la puerta. Solo eres una solterona codiciosa. Ni siquiera tienes hijos. ¿Para qué necesitas dinero? Tengo un legado que construir. Fuera de mi porche, Conrado. No me voy hasta que firmes. Recogió una maceta de cerámica, una de mis favoritas, y la estrelló contra el revestimiento de la casa.
Tierra y fragmentos de cerámica explotaron por todas partes. No me inmuté. Solo tomé mi teléfono y marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Tengo un intruso intentando entrar a mi casa, dije, mi voz firme. Es violento y está destruyendo propiedad. Mi dirección es calle Roble 42. ¿El intruso es conocido por usted? Sí, es mi hermano, pero no es bienvenido aquí. Observé en el monitor cómo Conrado caminaba de un lado a otro, gritando obscenidades sobre mis abejas, mi triste vidita, y cómo estaba celosa de su éxito. 5 minutos después, una patrulla entró en el camino de entrada. 2 oficiales salieron. Conrado intentó sacar la carta de ¿saben quién es mi papá? No funcionó. Cuando se resistió al oficial que intentaba calmarlo, lo esposaron. Los vi meterlo en la parte trasera de la patrulla. Era una vista humillante. El heredero del Imperio Loreto siendo llevado como un borracho común. Sentí una punzada de tristeza. No por él, sino por el niño pequeño al que solía ayudar con su tarea de matemáticas. Ese niño se había ido. Este hombre era solo un cascarón vacío, lleno de las expectativas de mi padre. Salí después de que se fueron para barrer la cerámica rota. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del licenciado Galeano. Tu padre acaba de presentar una queja. Te están demandando por sabotaje corporativo y robo de secretos comerciales. Audiencia de emergencia mañana. Ponte un traje. Es hora del show. La sala de conferencias del bufete de abogados en el centro estaba fría. Olía a pulidor de limón y miedo. De un lado de la mesa de caoba estaban mis padres. Patricio parecía 10 años mayor que en la cena. Su piel estaba gris, sus ojos inyectados en sangre. Beatriz estaba sentada a su lado, aferrada a sus perlas como a un salvavidas. Habían traído un equipo de 4 abogados de un bufete de lujo. Del otro lado estábamos yo y Víctor Galeano, solo nosotros. Víctor estaba relajado, recostado en su silla, golpeando un bolígrafo de plata contra su bloc de notas legal. Vamos al grano, ladró el abogado principal de Patricio, un hombre llamado Sterling. Su cliente, la señorita Vance, ha accedido ilegalmente a los servidores de logística Loreto después de su despido. Ha bloqueado el sistema de optimización de rutas dinámicas, efectivamente tomando a la empresa como rehén. Esto es ciberterrorismo. Palabras fuertes, sonrió Víctor. ¿Tienen pruebas de este acceso? Sterling deslizó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Registros del servidor, mostrando las credenciales de administrador de la señorita Vance accediendo al núcleo central a las 8 de la noche del martes, 12 horas después de que fuera despedida. Miré los registros. Mi corazón dio un vuelco. No había accedido al sistema. ¿O sí? Luego miré de cerca las marcas de tiempo. Estas son marcas de tiempo UTC, dije, hablando por primera vez. Sterling se burló. ¿Y qué? Entonces, continué, señalando la página, los servidores de Loreto se basan en la hora estándar del centro, 8 de la noche. Tiempo universal coordinado son las 2 de la tarde, hora de Monterrey. Todavía estaba empleada a las 2 de la tarde del martes. Estaba en el cuarto de servidores arreglando un interruptor que Conrado rompió. Deslicé el papel de regreso. No hackeé su sistema, simplemente dejé de mantenerlo, y sin mí, se rompe. «¡Construiste un interruptor de apagado!», gritó Patricio, golpeando la mesa con la mano. «¡Lo manipulaste para que fallara!». «Señor Vance», intervino Víctor, su voz suave como la seda. «Por favor, contrólese. Mi cliente no construyó un interruptor de apagado. Ella construyó un motor propietario altamente complejo, que requiere una llave específica para funcionar. Esa llave es su propiedad intelectual. Cuando la despidieron, tiraron la llave». «Es trabajo por encargo», argumentó Sterling. «Ella era una empleada, no según el acuerdo de 2011. Víctor sacó el documento, sección 17C. La BI se revirtió. Ahora es legalmente su propiedad privada, y cada uno de sus 500 camiones actualmente en la carretera está usando su propiedad sin licencia. Eso es robo, señor Sterling. Mi cliente no es la ladrona aquí. Ustedes lo son». Patricio parecía que iba a tener un derrame cerebral. «Pagamos su universidad.
Le dimos un trabajo. Irrelevante, dijo Víctor. A la ley no le importan sus gastos de crianza, le importan los contratos. Y ustedes firmaron este. Beatriz habló, su voz temblando con veneno. Valeria, por favor, no hagas esto. Apex se va a ir. Estás destruyendo todo lo que construimos. Ustedes lo destruyeron. La miré a los ojos. Cuando decidieron que yo era solo la ayuda, cuando decidieron darle el trabajo de mi vida a Conrado. Podemos ofrecer un acuerdo, dijo Sterling rápidamente, sintiendo que su cliente perdía terreno. $5 millones, pago único. Víctor se rió. Una risa fuerte y genuina. ¿5 millones por el motor de un trato de 850 millones? Inténtelo de nuevo o no lo haga. Estamos felices de dejar que Apex haga su propia debida diligencia. No se atreverían, siseó Patricio. Firmaste un acuerdo de confidencialidad. El acuerdo cubre secretos comerciales, dije. No cubre que yo demuestre la propiedad de mi propia propiedad a un comprador potencial que está a punto de comprar bienes robados. Me puse de pie. Tengo una reunión con el equipo de auditoría técnica de Apex mañana. Sugiero que les digan la verdad antes de que yo lo haga. Salimos. Mientras la puerta se cerraba, escuché a Patricio arrojar un vaso contra la pared. Se hizo añicos. La reunión con Grupo Apex tuvo lugar en un lugar neutral, una suite de conferencias de hotel cerca del aeropuerto. El equipo de Apex era serio. 3 ingenieros, 2 abogados y su directora de tecnología, una mujer llamada doctora Eris Thorne. Había leído sus artículos sobre logística algorítmica. Era brillante. No iba a ser engañada por fanfarronadas. Patricio y Conrado también estaban allí, sentados en la esquina como niños regañados. No se les permitía hablar. «Soy Tita Vance», dijo la doctora Thorne, estrechando mi mano. «Hemos revisado su solicitud de patente. Parece legítima. Sin embargo, Loreto afirma que su sistema actual ha evolucionado significativamente más allá de sus patentes originales de 2011. Afirman que es un trabajo derivado que ellos poseen». «Esa es su afirmación», asentí. «Pero puedo probar que la base es idéntica». «¿Cómo?», preguntó la doctora Thorne. Abrí mi laptop. «Necesito acceso al repositorio de código en vivo. Solo lectura». Patricio comenzó a protestar, pero el abogado de Apex lo silenció con una mirada. Me concedieron acceso. Proyecté el código en la pantalla grande. Era un muro de texto, millones de líneas de C++ y Python. Cuando escribí el núcleo central, expliqué, usé una convención de nombres de variables específica para rastrear los hilos lógicos. Soy apicultora aficionada. Escribí un comando de búsqueda en la terminal. grep apis mellifera. La pantalla se iluminó. Cientos de resultados se desplazaron. Apis mellifera, dije. La abeja melífera europea. Ese es el hilo de enrutamiento principal. Escribí otro. grep bombus, _bombus. El abejorro. Ese es el algoritmo de equilibrio de carga. Me volví hacia la doctora Thorne. Si ese sistema hubiera sido reescrito o evolucionado, estos nombres de variables centrales habrían sido refactorizados. Ningún desarrollador moderno usa nombres de abejas en latín para la lógica de inyección de combustible. Estos son los muros de carga de la casa. Puedes pintar las paredes, puedes cambiar las ventanas, pero si quitas estas vigas, la casa se cae. La doctora Thorne miró la pantalla. Ella misma se desplazó por el código. Vio las fechas, vio la estructura. Se volvió hacia Patricio. Señor Vance, nos dijo que este era un sistema propietario construido por un equipo de 20 desarrolladores en los últimos 5 años. Patricio tartamudeó. Nosotros actualizamos la interfaz. El tablero es completamente nuevo. El tablero es una piel, dijo la doctora Thorne con frialdad. El motor es de ella y ella tiene el título. Cerró su laptop. No podemos proceder con esta adquisición. La responsabilidad de PI por sí sola es catastrófica. Si ella cierra la licencia, compramos una flota de camiones que no pueden moverse. ¡Podemos arreglarlo!, gritó Conrado desde la esquina. ¡Puedo contratar un equipo! ¡Podemos reescribirlo en una semana! La doctora Thorne miró a Conrado con lástima. Joven, esto es arquitectura a nivel de kernel.
Tomaría un año realizar ingeniería inversa y reescribir esto sin romper los contratos existentes. No tienes una semana. Se puso de pie y me miró. Señora Vance, disculpe la pérdida de tiempo. Parece que fuimos mal informados sobre los activos. Sin resentimientos, dije. Mientras el equipo de Apex empacaba, Patricio se sentó con la cabeza entre las manos. El trato estaba muerto. $850 millones acababan de evaporarse en una nube de humo. Pasé junto a mi padre. No levantó la vista. Se veía pequeño. Debiste haber pagado los 10 millones, papá, susurré. Pensé que la victoria sería el final. Pensé que se retirarían, lamerían sus heridas y tal vez finalmente negociarían. Estaba equivocada. Cuando un narcisista pierde el control, no negocia. Intenta destruir a la persona que le quitó el control. 2 días después de que colapsara el trato con Apex, me desperté con mi teléfono estallando de notificaciones. No llamadas, etiquetas en redes sociales. Mi madre se había vuelto nuclear. Había dado una entrevista exclusiva a una estación de noticias local y luego publicó una larga historia triste en su página de Facebook que tenía miles de seguidores en la comunidad local. El titular del clip de noticias decía: pareja de ancianos extorsionada por hija trastornada. Negocio local en peligro. Vi el video con horror. Beatriz estaba sentada en su sala de estar, secándose los ojos con un pañuelo. Patricio sostenía su mano, luciendo frágil y derrotado. Le dimos todo, sollozaba Beatriz ante la cámara. La enviamos a la escuela. La apoyamos cuando no pudo encontrar marido. Y ahora, en nuestros años crepusculares, cuando solo queremos jubilarnos, ha robado las contraseñas de nuestra empresa y nos tiene como rehenes por millones de dólares. Quiere llevar a la bancarrota a sus propios padres. La reportera, una mujer joven que buscaba una historia viral, agregó solemnemente: Logística Loreto emplea más de 300 personas en nuestra ciudad. Sus trabajos ahora están en riesgo debido a esta disputa familiar. La sección de comentarios era un pozo negro. ¡Qué monstruo! Mocosa malagradecida. Debería estar en la cárcel. Espero que los padres la demanden por todo. Alguien debería ir a su casa y darle una lección. Sentí náuseas. Mis manos temblaban mientras me desplazaba. Estaban usando a la comunidad como arma contra mí. Me estaban pintando como una hacker, una ladrona, una villana. Sonó el timbre de mi puerta. Salté. Miré el monitor. No era la policía. Era un reportero y detrás de él una camioneta de noticias. Cerré las persianas. Me sentí atrapada en mi propia casa. Sonó mi teléfono. Era Víctor. No mires internet, dijo de inmediato. Demasiado tarde, dije, mi voz quebrándose. Víctor, están mintiendo. Están diciendo que robé contraseñas. Están diciendo que los estoy extorsionando. Lo sé, dijo Víctor. Su voz era dura, peligrosa. Y acaban de cometer el error más grande de sus vidas. ¿Cómo? Todos me odian. Valeria, escúchame. Acaban de dejar constancia pública acusándote de un delito, extorsión y robo, que ya hemos demostrado en una declaración legal que no cometiste. Eso es difamación per se. Es malicia. No me importa la ley en este momento, Víctor. Hay gente fuera de mi casa. Déjalos ahí, dijo Víctor. Porque cuando presentemos esta demanda por difamación, no solo iremos tras los activos de la empresa, iremos tras sus activos personales. La casa, los autos, el fideicomiso, todo. Solo quiero que pare, susurré. Parará, prometió Víctor. Pero tenemos que devolver el golpe más fuerte. Necesito que me autorices a publicar el acuerdo de 2011 y la grabación de audio de la reunión de la Junta donde Patricio te llamó la ayuda. Necesitamos controlar la narrativa. Vacilé. Publicar el audio significaba exponer la podredumbre privada de mi familia al mundo. Significaba que no había vuelta atrás, ninguna reconciliación jamás. Miré por la ventana donde acampaban los reporteros. Pensé en mis abejas. Pensé en lo duro que trabajé para construir una vida tranquila y decente. Y pensé en las lágrimas falsas de mi madre en esa pantalla. Hazlo, dije. Quémalo todo. Buena chica, dijo Víctor. Mira las noticias a las 6. Colgué.
Fui a la caja fuerte y saqué la unidad digital que contenía las copias de seguridad de cada reunión de la Junta de los últimos 10 años. Las había guardado por cumplimiento normativo. Ahora eran municiones. Querían una guerra mediática. Bien, yo tenía la verdad. Y la verdad estaba a punto de doler mucho más que una mentira. Lo que pasa con las personas desesperadas es que dejan de pensar racionalmente. Empiezan a pensar en milagros. Y para mi hermano Conrado, el milagro fue un equipo de desarrollo sospechoso de Europa del Este que encontró en un foro de la web oscura. Me enteré porque todavía tenía una puerta trasera, no en los servidores, eso sería ilegal, sino en la página de estado de la API pública. Era un tablero simple que construí hace años para permitir a los clientes rastrear sus envíos. Era accesible al público, perfectamente legal de ver, y en este momento estaba parpadeando en rojo. Eran las 2 de la mañana de un viernes. La campaña de desprestigio seguía arrasando en Facebook, pero dentro de Logística Loreto, el pánico se había apoderado. Con el trato de Apex muerto y mi orden judicial legal inminente, Conrado decidió jugar al héroe. Según los chismes en los foros de administradores de sistemas, donde los desarrolladores junior de Loreto filtraban información como una coladera, Conrado había despedido al equipo interno de TI por incompetencia y contrató a un equipo SWAT externo de programadores. Su misión: eliminar mi código propietario y reemplazarlo con un parche de la noche a la mañana. Era un suicidio. No reemplazas el motor de un 747 mientras está en pleno vuelo. Me senté en mi oficina oscura, iluminada solo por el brillo de mi monitor, viendo el desastre desarrollarse en tiempo real. A las 2:15 de la mañana, el tablero de estado mostró un reinicio del sistema. Estaban empujando el parche. A las 2:18 de la mañana, el sistema volvió a estar en línea. Todo verde. No lo hicieron, susurré. ¿Realmente lo habían hecho? ¿Habían logrado refactorizar la lógica de dependencia tan rápida? A las 2:30 de la mañana apareció el primer error. Error 404. Ruta no encontrada. Luego otro. Error 502. Puerta de enlace incorrecta. Luego una inundación. El mapa en el tablero, que generalmente mostraba miles de pequeños camiones moviéndose como hormigas diligentes por todo el país, comenzó a congelarse. El parche había eliminado la lógica de enrutamiento Apis mellifera, pero no se habían dado cuenta de que la subrutina de inyección de combustible dependía de esa lógica para calcular los tiempos de inactividad. Cuando la lógica de enrutamiento desapareció, las computadoras a bordo de los camiones no solo perdieron el mapa, bloquearon el encendido para evitar robos. Era una característica de seguridad que escribí en 2014. Si el sistema no podía verificar la ruta, asumía que el camión había sido robado y apagaba el motor. 500 camiones que transportaban millones de dólares en productos perecederos, aguacates, mariscos, farmacéuticos, se convirtieron simultáneamente en ladrillos de 5 toneladas en autopistas de todo México y Estados Unidos. Encendí las noticias. Tomó alrededor de 1 hora para que comenzaran a llegar los informes. Noticia de última hora. Se reportan atascos masivos en el Arco Norte y la carretera a Laredo, mientras docenas de camiones de reparto de Loreto se detienen en los carriles centrales. Luego vinieron los tweets enojados de los clientes de Loreto. ¿Dónde está mi envío? Su chofer dice que el camión no arranca. Tenemos 10 toneladas de salmón congelado derritiéndose en un remolque de Loreto en Sonora. Demanda en camino. Observé el teletipo de acciones. Loreto era una empresa privada, pero los bonos de deuda se negociaban. Estaban cayendo en picada. Mi teléfono sonó. No era Víctor. No eran mis padres. Era un número bloqueado. Contesté. Arréglalo. Era Conrado. Sonaba como si estuviera llorando. Susurraba, aterrorizado. Arréglalo, Val. Por favor. Lo siento mucho. Solo dime el código de anulación. Los choferes están varados. Hay un camión bloqueando una ambulancia en Monterrey. Papá me va a matar. Me senté allí escuchando su respiración entrecortada.
Este era el niño que rompió mi maceta. Este era el hombre que me llamó solterona codiciosa. No puedo arreglarlo, Conrado, dije suavemente. Borraste el cerebro. Lobotomizaste la flota. No hay código de anulación para la estupidez. Tienes que ayudarme. Lo perderemos todo. Ya perdieron todo, dije. Perdieron en el momento en que pensaron que eran más inteligentes que la persona que construyó la máquina. Colgué. Al amanecer, la Guardia Nacional estaba siendo llamada para remolcar camiones fuera de las principales carreteras interestatales. La COFEPRIS estaba emitiendo advertencias sobre alimentos en mal estado. Logística Loreto no solo estaba en bancarrota, era radiactiva. Cerré mi laptop. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Había construido ese sistema para que fuera perfecto. Verlo morir era como ver derrumbarse un hermoso edificio. Pero luego recordé la campaña de desprestigio. Recordé las mentiras. Y me di cuenta de que a veces tienes que dejar caer el edificio para limpiar la podredumbre de los cimientos. La reunión final no ocurrió en una sala de juntas. Ocurrió en una oficina de liquidación de un tribunal de bancarrotas 3 semanas después. La habitación era gris, alfombra gris, paredes grises, caras grises. Mis padres estaban sentados a un lado de la mesa de metal. Parecían fantasmas. Patricio había perdido 10 kilos. Su traje le colgaba holgadamente. Beatriz no llevaba perlas. Llevaba un conjunto deportivo y miraba al suelo. Conrado no estaba allí. Sus abogados le habían aconsejado que se mantuviera oculto para evitar que le entregaran más citatorios de proveedores enojados. Víctor Galeano se sentó a mi lado. A mi otro lado estaban los representantes de Vanguardia, el mayor rival de Loreto. Vanguardia había estado tratando de aplastarnos durante una década. Ahora estaban aquí para recoger la carne de los huesos. La CEO de Vanguardia, una mujer astuta llamada Eleanor, deslizó un documento sobre la mesa hacia mí. Sortida Vance, dijo Eleanor. Hemos revisado su cartera de patentes. Es elegante, superior a la nuestra en todos los sentidos. Vanguardia está preparada para ofrecerle una compra directa de los derechos de PI, independientemente de los activos de Loreto. Nombró una cifra, $120 millones, más una regalía del 5% sobre todas las licencias futuras de software. No eran los 850 millones que Apex había ofrecido por toda la empresa, pero esto era solo por el código, y era todo mío. Acepto, dije, firmando el papel. Víctor sonrió. Ahora, con respecto a los activos físicos de Logística Loreto, se volvió hacia Patricio. Vanguardia está dispuesta a adquirir la flota física, los camiones, los almacenes, los depósitos como activos en dificultades, dijo Eleanor con voz desprovista de emoción. Dado el estado actual de la flota y la responsabilidad masiva de las demandas por deterioro, ofrecemos 12 millones. Patricio levantó la vista. Sus ojos estaban llorosos. ¿12 millones? Los bienes raíces solos valen 50. Los bienes raíces están apalancados hasta el tope, señaló Eleanor. Y tienen 40 millones en demandas pendientes de clientes que perdieron su carga la semana pasada. 12 millones es un regalo, Patricio. Les permite pagar al banco y evitar la prisión por negligencia. Se van sin nada, pero se van libres. Patricio me miró. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Ya no era el CEO. Era solo un anciano que había apostado y perdido. Valeria, rasposa, ayúdanos, por favor. Acabas de ganar 100 millones. Compra la deuda. Salva el nombre de la familia. Miré a Beatriz. Finalmente me estaba mirando, sus ojos suplicantes. La misma mujer que salió en la televisión y me llamó monstruo. ¿El nombre de la familia?, pregunté. ¿Te refieres al nombre que intentaron darle a Conrado? ¿El nombre del que me echaron? Me puse de pie. Alicé mi blazer. No voy a comprar la deuda, papá. No voy a salvar la empresa. Sigo adelante. Vanguardia me ofreció el puesto de jefa de innovación. Tengo un equipo que liderar. Tengo trabajo que hacer. Me volví hacia Eleanor. El trato se ve bien. Cerremos. Patricio puso la cabeza sobre la mesa y sollozó. Fue un sonido gutural, feo. Beatriz le puso una mano en la espalda.
pero me estaba mirando, y en sus ojos no vi amor, vi cálculo. Ya se estaba preguntando cómo pedirme un préstamo más tarde. Una cosa más, dije, deteniéndome en la puerta. El reloj en el vestíbulo de la antigua sede, el reloj de abuelo, era de mi abuelo. Llévatelo, susurró Patricio contra la mesa. Llévatelo todo. Lo haré, dije. Salí del juzgado al sol brillante de la tarde. El aire olía fresco. Víctor caminaba a mi lado, silbando una melodía alegre. ¿Te das cuenta, dijo Víctor, de que acabas de lograr la adquisición hostil más exitosa en la historia de las empresas familiares? No fue hostil, Víctor. Sonreí poniéndome mis lentes de sol. Fueron solo negocios. Se olvidaron de renovar la suscripción. Mi teléfono vibró. Una notificación de mi banco. La transferencia bancaria de Vanguardia se había liquidado. $120 millones estadounidenses. Miré el número. Eran solo dígitos. No arreglaba el abandono infantil. No arreglaba la traición. Pero mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que sí arreglaba una cosa. Arreglaba el futuro. Me subí a mi auto y conduje, no a casa. Conduje al vivero más cercano. Necesitaba más colmenas. El flujo de primavera era pesado este año, y mi colonia estaba a punto de expandirse. El desmantelamiento de una dinastía es algo desordenado. No sucede todo a la vez como en las películas. Ocurre en incrementos lentos y dolorosos. Ocurre en cajas de cartón y listados de subastas. 2 meses después de la audiencia de liquidación, pasé por la finca. No necesitaba ir por ese camino. Me dije a mí misma que estaba tomando la ruta escénica hacia la tienda de suministros apícolas, pero en el fondo quería ver. Las puertas de hierro, generalmente cerradas herméticamente para mantener fuera la plebe, estaban abiertas de par en par. Un letrero de bienes raíces se mecía con la brisa. Subasta por ejecución hipotecaria. Sábado. El césped, una vez cuidado al milímetro, comenzaba a verse descuidado. Las malas hierbas asomaban por las grietas del camino de entrada donde solía estacionarse el jaguar de Patricia. El jaguar se había ido, incautado por el banco para pagar los préstamos pendientes de la expansión del almacén que había autorizado hace 3 años. Un proyecto que nunca generó un centavo. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Vi un camión de mudanzas en el camino de entrada. No un servicio de alta gama, sino una camioneta de hágalo usted mismo. Vi a mi madre, Beatriz, cargando una lámpara. Se veía pequeña. Llevaba jeans, cosa que nunca la había visto usar en mi vida. Parecía solo otra anciana mudándose de una casa que no podía pagar. Más tarde me enteré por un amigo en la ciudad que Conrado se había declarado en quiebra. Sus billeteras criptográficas estaban vacías, drenadas por malas operaciones y los honorarios legales de las demandas de los proveedores. Aparentemente vivía en un estudio sobre un garaje, trabajando en un concesionario de autos usados. La ironía era rica. Finalmente estaba vendiendo autos, solo que no los que pensaba que conduciría. En cuanto a mis padres, se mudaron a un condominio de 2 habitaciones al otro lado de la autopista. Era un lugar decente, perfectamente adecuado para una pareja jubilada. Pero para Patricio y Beatriz Vance era una celda de prisión. Sin club campestre, sin cava de vinos, sin estatus. No había hablado con ellos desde el juzgado. Había bloqueado sus números nuevamente. Víctor me dijo que habían tratado de comunicarse a través de él, pidiendo mediación de reconciliación familiar, que es el lenguaje de abogados para, por favor, danos una mesada. Víctor había declinado cortésmente en mi nombre. Pero vivir en la misma ciudad significaba que nuestros caminos eventualmente se cruzarían. Sucedió en el supermercado un martes por la noche. Estaba en el pasillo de frutas y verduras eligiendo manzanas. Valeria. Me congelé. Conocía esa voz, pero carecía del chasquido imperioso que solía tener. Sonaba frágil. Me di la vuelta. Beatriz estaba allí parada, sosteniendo una canasta con una barra de pan genérico y un cartón de leche. Se veía cansada.
Su cabello ya no estaba teñido. Las raíces grises se mostraban. «Hola, madre», dije, manteniendo mis manos en mi carrito. Ella me miró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Nosotros vimos el artículo en el diario de negocios sobre tu promoción en Vanguardia. Te veías bien en la foto». «Gracias, es un buen trabajo». «Tu padre te extraña», dijo, bajando la voz a un susurro. «Se sienta en su silla todo el día. Solo mira la pared. Dice que desearía haberte escuchado sobre la lógica de combustible en 2015. No dije nada. Era un sentimiento agradable. 5 años demasiado tarde. Estamos luchando, Val, continuó, dando un paso más cerca. Las cuotas del condominio son altas y con las facturas médicas, si pudieras ayudarnos con el enganche de un lugar más pequeño o simplemente... ¿Café? ¿Podemos simplemente tomar un café? La gente empezaba a mirar. Una madre con un niño pequeño nos miró. Miré a esta mujer que se había quedado parada mientras mi padre me llamaba la ayuda. La mujer que había salido en televisión y le había dicho al mundo que yo era un monstruo para proteger su estatus social. Sentí un destello de lástima, pero lo aplasté. La lástima era la grieta en la puerta que dejaba entrar a los lobos de nuevo. «No puedo hacer eso, madre», dije. «¿Por qué?», lloró un poco más fuerte ahora. «Somos tu familia. Todos cometen errores». «La familia no despide a la familia en la mesa de la cena», dije con calma. «La familia no intenta robar el trabajo de su vida. No querías una hija, Beatriz. Querías una empleada». Y renuncié. Di la vuelta a mi carrito. «Valeria, no te atrevas a darme la espalda», gritó, el viejo veneno filtrándose de nuevo en su voz. Seguí caminando. No miré hacia atrás. Pagué mis manzanas, caminé hacia mi auto y conduje a casa. No lloré. Solo me sentí más ligera. 6 meses después. Mi oficina en Vanguardia estaba en el piso 42. Era todo vidrio y acero con vista al horizonte de Monterrey. Era limpia, eficiente. En la pared detrás de mi escritorio colgaba el antiguo reloj de abuelo que había rescatado del vestíbulo de Loreta. Había pasado semanas restaurándolo. Quité el barniz viejo, pulí el péndulo de latón y engrasé los engranajes. Ahora marcaba con un latido constante y rítmico que llenaba la habitación. Mi título era vicepresidenta senior de estrategia de innovación. Era un trabalenguas, pero el trabajo era real. Dirigía un equipo de 50 ingenieros, chicos jóvenes y brillantes, que realmente leían la documentación y hacían preguntas. No tenía que luchar para ser escuchada aquí. Cuando hablaba en las reuniones, la sala se quedaba en silencio. No por miedo, sino por respeto. Sabían quién era yo. Yo era la mujer que escribió el código fantasma. Yo era la mujer que derribó a un gigante con un solo pedazo de papel. Mi asistente llamó a la puerta. «Valeria, la CEO quiere revisar las proyecciones del tercer trimestre para la nueva flota autónoma. Dile a Eleanor que estaré allí en 5 minutos». Sonreí. Giré mi silla y miré por la ventana. Muy abajo, la ciudad se movía como una placa de circuito. Autos, camiones, personas. Todos siguiendo líneas invisibles de lógica. Pensé en la cláusula de reversión. Sección 17C. La gente la llamaba una trampa. Decían que engañé a mi familia. Pero no fue una trampa. Fue una prueba. Una prueba de carácter. Si me hubieran tratado con respeto, si me hubieran valorado como socia en lugar de sirvienta, la cláusula nunca habría importado. Habría renovado la licencia por $1. Les habría dado todo. Pero fallaron la prueba. Pensaron que podían construir un castillo sobre cimientos que despreciaban. Pensaron que la decoración no contraatacaría. Mi teléfono vibró. Era una notificación de mi sistema de seguridad en casa. La cámara mostraba mi patio trasero. El sol brillaba sobre las cajas de madera blanca. Había expandido el apiario. Ahora tenía 20 colmenas. Estaba produciendo suficiente miel para vender en el mercado de agricultores local los fines de semana. Era mi parte favorita de la semana. Sin trajes, sin código, solo yo y los frascos de oro. Verifiqué la marca de tiempo en la cámara. Las abejas se arremolinaban alrededor de la entrada de la colmena 1.
Estaban trayendo el último néctar de otoño. Hay una regla en la apicultura. Si una reina es débil, si deja de poner huevos, o si pone en peligro la colonia, las obreras la embolan. La rodean, vibran sus alas para crear un calor intenso y la eliminan. Luego crían una nueva reina. No es crueldad, es supervivencia. Me puse de pie y tomé mi tableta. Revisé mi reflejo en la ventana de vidrio. El cabello gris todavía estaba allí, pero ya no lo escondía en un chongo desordenado. Estaba cortado, afilado, estilizado. Me veía como quien siempre estuve destinada a ser. Salí de mi oficina pasando el reloj que hacía tic-tac. Había eliminado a la reina débil. Había salvado a la colonia. Y por primera vez en 48 años, la colmena estaba prosperando. Vi a mi papá en un restaurante ayer. Se veía frágil. Trató de saludarme desde el otro lado de la sala, esperando que fuera y pagara su cuenta. No le devolví el saludo. Simplemente terminé mi comida y me fui. ¿Estuve mal por eso? ¿O se merecen el silencio? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si disfrutaron esta historia de justicia absoluta, por favor denle ese botón de me gusta y suscríbanse al canal. Realmente nos ayuda. Dejen un comentario con su ciudad para ver desde dónde escucha la Legión Lógica. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.